Hola mis queridos estudiantes, voy a hablarles en esta ocasión de notación científica. Muchas cantidades numéricas con las que trabajamos pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Para escribir de manera simplificada estas cantidades grandes o pequeñas se utiliza la notación científica. Voy a poner un ejemplo de una cantidad grande de pronto, distancia del Sol a la Tierra es aproximadamente 150 millones de kilómetros. Entonces vean que es una cantidad bastante grande. Otra cantidad, por ejemplo, que puede ser muy pequeña, es el tamaño de un virus. Tamaño de un virus. Por ejemplo, sería 0.00016 milímetros. Entonces es una cantidad muy pequeña. Este tipo de cantidades se pueden escribir mejor haciendo uso de la notación científica y esa es, digamos, como las grandes aplicaciones. Pero antes de eso, veamos un poco algunos conceptos previos, como por ejemplo los números decimales. Entonces, aquí voy a hablar un poco de números decimales. Entonces, los números decimales se caracterizan por tener, entonces vamos a poner aquí, tienen parte entera y parte decimal. Esa es como la característica. Entonces veamos algunos ejemplos, ¿sí?, de números decimales. Por acá tengo 12.4. En este caso, la parte entera es igual a 12 y la parte decimal es igual a 4. La parte entera de un número es la que está antes del punto decimal y la parte decimal es todas las cifras que hay después del punto decimal. Otro ejemplo, 7.186. Entonces la parte entera es 7. La parte decimal sería 186. Tenemos por ejemplo 0.043. La parte entera es el 0, este 0 que hay antes del punto decimal, y la parte decimal sería 0.43. Otro ejemplo puede ser menos 6.009. Entonces la parte entera sería menos 6, puede ser negativo, y la parte decimal 009. ¿Listo? Veamos algo que se llama ceros en los números decimales. Hay ceros que no hay necesidad de escribirlos porque realmente no significan nada, pero a veces es importante tener en cuenta que pueden estar para alguna operación o para algún análisis. Por ejemplo, 32.600 realmente es igual a 32.6. Estos ceros al final no cuentan, entonces podemos poner los ceros al final de la parte decimal no cuentan y normalmente no se escriben. Normalmente el número lo escribimos así, 32.6. Otro ejemplo es tener 00054.7. por ejemplo, estos ceros al inicio no cuentan, ¿sí? El número es 54.7. Entonces podríamos escribir que los ceros al inicio
de la parte entera no cuentan. ¿Listo? Entonces no significa nada, no cuentan. Por lo tanto, normalmente el número se escribe así, 54.7. Bueno, voy a poner un ejemplo para que veamos aquí 0,000.70400. Bueno, veamos aquí. Aquí hay varios que no cuentan. Entonces, estos dos últimos no cuentan. Y este 0 debe quedarse porque este es el único número que corresponde a la parte entera. Por lo tanto, este no va y este no cuenta. Este sí lo dejamos, ¿sí? Para que quede al menos un número de la parte entera. De modo que este número se debería escribir usualmente 0.704. Vamos a hablar ahora de potencias de 10. Entonces, veamos por aquí potencias de 10. Bueno, entonces empecemos. 10 elevado a la 0 me da 1, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 me da 1, diferente de 0. 10 a la 1 es igual a 10. 10 elevado a la 2 sería 10 por 10, que sería 100. 10 elevado a la 3 sería 10 por 10 por 10, que sería 1000. 10 elevado a la 4 sería 10.000. ¿Sí? Entonces se puede decir que de acuerdo al exponente, en este caso 4, pues irían 4 ceros. ¿Sí? Con potencias de 10 también pueden ser con exponente negativo. Entonces voy a poner 10 a la menos 1. Hay una propiedad que me dice que esto es 1 sobre 10 a la 1. Y si hacemos esa división da 0.1. 10 a la menos 2 es 1 sobre 10 a la 2. Que si hacemos esta división da 0.01. 10 a la menos 3 sería 1 sobre 10 a la 3. O sea que tendríamos 0.001. Entonces, para generalizar, si el exponente es negativo, en este caso tenemos menos 3, pues irían 3 cifras decimales, 0, 0 y el 1. ¿Sí? De modo que si yo quiero escribir 10 a la menos 4, sería 0.0001. Como el exponente es negativo, sería menos 4, serían 4 las cifras decimales. Veamos la multiplicación ahora. Multiplicación por potencias de 10. Entonces, aquí tenemos como dos reglas, ¿sí? Dos reglas. La primera es que para multiplicar por una potencia de 10 se agregan tantos ceros como indique la potencia. Tantos ceros como indique la potencia. Y la segunda es que se corre el punto decimal a la derecha, de acuerdo al exponente de la potencia. Bueno, para nuestro caso vamos a utilizar muy poco la primera, pero pues es bueno saberla, pero sí mucho la segunda, ¿sí? Veamos unos ejemplos acá. Entonces tengo, por ejemplo, 23.859 multiplicado por 10 a la 2. Entonces apliquemos la segunda.
tenemos el punto decimal, entonces lo corremos 2 espacios, de modo que me queda 2385.9. Hemos corrido 2 espacios, 1 y 2, y me queda el punto decimal en medio del 5 y el 9. Veamos otro ejemplo. 4.3271 multiplicado por 10 a la 4. Entonces me quedaría 43.271, porque corremos el punto 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios y 4 espacios, o sea que el punto queda al final. Y habíamos dicho que al final, pues si quiere uno lo escribe o si no, no. Veamos otro ejemplo. Dice 0.5385 por 10. Entonces, cuando el exponente no aparece, se supone que es el 1. O sea que me quedaría, voy a ponerlo así, 0.5.385. Porque el punto decimal lo corro un espacio, o sea que quedaría en medio del 5 y el 3. Y si quiero puedo eliminar este 0, ¿sí? El 0 al inicio habíamos dicho que no cuenta, de modo que el número quedaría mucho mejor, 5.385. Voy a poner otro ejemplo, digamos 43 por 10 a la 3. En este caso, como no hay punto decimal, entonces podríamos aplicar lo que dice al inicio, que se agregan tantos ceros como indique la potencia. Entonces sería 43 y 3 ceros. Y otro ejemplo sería 0.0068 por 10 a la 6. Bueno, en este caso tendríamos, vamos a correr el punto decimal, 1, 2, 3 y 4. Pero como tenemos que correr los 6 espacios, entonces nos quedarían faltando 2. Por lo tanto, agregamos 2 ceros. De modo que el resultado sería 6.800.